En números vemos como Estados Unidos consume casi todo lo que explota. Rusia no llega a consumir, le sobra por lo menos un 20-30% de lo que produce. Y China aparece como un consumidor bastante considerable. Nosotros estamos ahí muy abajo y consumimos un poco más que lo que producimos. Por eso generalmente tenemos que comprar algo de gas al exterior. A Bolivia en su momento, todavía se le sigue comprando de distintas maneras que antes, y gas natural licuado. Este panorama promete cambiar con Vaca Muerta. Hoy por hoy se está explotando de una manera monstruosa en Neuquén la formación de no convencional Vaca Muerta. Ya vamos a avanzar sobre esos temas, los vamos a ver con más detalle. Y esto es tan así que se ha requerido de la construcción de un nuevo gasoducto para poder transportar todo lo que se está produciendo en aquella zona. Incluso se está hablando ahora hace un par de semanas de retomar alguna iniciativa, alguna idea de licuar gas, agarrar gas natural y pasarlo al estado líquido, que es sumamente costoso, pero permite generar un mercado de exportación de gas natural licuado a través de barcos hacia otros países, lo cual económicamente es muy bueno, primero por el ingreso de divisas al país y segundo porque no es menos importante que toda esta producción requiere de muchísima mano de obra y de muchísimo trabajo, que en general termina convirtiéndose en prosperidad o crecimiento económico para el pueblo en su totalidad. Bueno, nuevamente viéndolo en números, un poquito en el tiempo, hace 10 años, se puede ver cómo la producción de gas de Estados Unidos era muchísimo menor, mientras que la de Rusia por ahí es medio constante, no ha cambiado demasiado, y la de Argentina también es parecido a lo que hay ahora. Lo que sí ha habido un cambio muy significativo, muy marcado, ha sido la producción de Estados Unidos. De nuevo, esto es a causa de la explotación de no convencionales. Nuevamente, en cuanto a lo que son reservas, podemos ver que Rusia tiene una cantidad de reservas monstruosas, Irán, Qatar, o sea, todo lo que está asociado al Golfo Pérsico. Vean que toda esa región geográfica tiene una gran producción y gran cantidad de reservas de hidrocarburos, gaseosos y líquidos. Después vamos a ver que además los tienen de calidades muy valoradas, muy preciadas. Entonces, la prosperidad y la falta de prosperidad en algunos de estos lados, la prosperidad, por ejemplo, en Dubái se explica muchísimo por esto, y la falta de prosperidad en otros territorios que están sometidos permanentemente a situaciones bélicas y situaciones económicas difíciles y demás, están muy asociadas en el fondo con esto. Nunca dejen de pensar que el petróleo y el gas son energía, y en un mundo fuertemente capitalista y consumista como el que estamos transitando, el control de la energía y la generación de la energía es una de las cosas más fundamentales y más importantes que hay. Lo que sería la industria energética viene a ser una de las principales industrias que uno puede encontrar. Por ahí uno se imagina que las industrias principales son otras, pero la verdad es que la generación de energía es por lejos el, el mecanismo económico más grande y más diversificado que hay. En números podemos ver las reservas de gas que tiene Rusia, monstruosas comparadas con el resto, las de Irán, las de Qatar, Estados Unidos, eh, grandes. En esto nosotros tenemos muy poquito, como todos, somos bastante. Nuestra presencia en Argentina, en todas estas fuentes energéticas, es bastante marginal. Somos pequeños productores de gas, pequeños productores de petróleo, pequeños consumidores en general. En cuanto a lo que es reservas, nunca está de más
queda material para lectura en la diapositiva, ver que prácticamente el 80% de las reservas de gas están situadas en 10 países. ¿Qué países? Rusia, ya vimos que es monstruosa la cantidad que tiene, y generalmente el gas en Rusia se explota a través mayoritariamente de la empresa estatal Gazprom, que tiene presencia en un montón de países. Incluso hubo unos ciertos acuerdos en los que probablemente Gazprom en algún momento pensaba venir a trabajar en Vaca Muerta. Irán, otro gran reserva gasífera, donde también es explotada por una empresa estatal. Qatar también es el tercer país en importancia, también la explotación por parte de una empresa estatal. Turkmenistán, cerca del Cáucaso, prácticamente cercana a Rusia, está en el área de influencia rusa, también es un país con muchísimas reservas, que particularmente, mayoritariamente se lo vende a Rusia. Estados Unidos es un país con una gran cantidad de reservas, pero bueno, en general Estados Unidos además se encuentra con esta dificultad de que son terriblemente consumidores de energía. Piensen que Estados Unidos consume tanta o más energía que China, y hay un orden de magnitud de población de diferencia. Estamos hablando de que Estados Unidos no llegan a los 400.000 habitantes y en China son ampliamente más de 2.000 millones de habitantes. O sea, 400 millones de habitantes y más de 2.000 millones de habitantes en China. Esas escalas se tienen que explicar de alguna forma, en industria y en consumo principalmente. Arabia también es otro gran productor que tiene enorme consumo interno. La particularidad de Arabia es que no exporta gas. Podría exportarlo por gasoductos, pero mayoritariamente los países vecinos no tienen consumo, tienen producción propia, y la opción sería exportar gas como gas licuado, pero bueno, eso requiere otras inversiones. Es distinto, tiene que haber una política y unas reservas y una intención de exportar masivamente como para hacer toda la infraestructura y previsión además que requiere una planta de gas licuado y las ventas y demás. Emiratos Árabes, bueno, todos conocemos que estos países son fuertemente exportadores, productores. Venezuela tiene una reserva de gas muy importante, además de la reserva de petróleo. Por ahí los petróleos son petróleos muy pesados, son petróleos de no tan buena calidad como otros casos, pero la reserva de gas es muy importante. Nigeria, otro gran país, en cuanto a lo que representa la exportación de gas, es de nuevo el contraste. El continente africano toda la vida ha tenido esta cuestión de contraste, de que se producen cuestiones de altísimo valor en el continente de una forma bastante cuestionable, porque las condiciones laborales son pésimas, la estabilidad económica de estos países también son pésimas, el costo de la mano de obra es bajísimo comparativamente con otros países, y en contraste se generan, por ejemplo, particularmente en esto, es uno de los exportadores de gas licuado más grande que hay, y así con un montón de cuestiones. Esta dicotomía entre quién produce y cómo se fuerza la producción en un lugar y quién se queda con los beneficios es una cuestión permanente, no solo en el tema de gas, sino una cuestión en todos los ámbitos, y que si uno retrocede un poco en la historia, lo único que encuentra son ejemplos peores que los que hoy vemos. Y después tenemos Argelia, otro gran productor. Y estos serían los 10 países que mayor relevancia tienen a la hora de
pensar en las reservas, dónde hay gas acumulado. Saliendo un poco de lo que es el esquema internacional del gas, petróleo, hay que ver cómo sucede esto en Argentina, cómo repercute, cuál es el contexto y el panorama en la Argentina. Allá por 1907, en Comodoro Rivadavia, con unas cuestiones mitad historia, mitad rumor, supuestamente se acercan a Comodoro a hacer una perforación de agua y en vez de encontrar agua terminan encontrando petróleo, porque eran yacimientos muy someros, a muy baja profundidad, mientras que otros afirman que en realidad había un interés por encontrar petróleo, se estimaba, se tenía alguna idea, algún interés geológico que decía que tal vez en Comodoro podrían llegar a encontrar petróleo, y dicen que el resto fue una excusa para financiar esta expedición. Resultado que en 1907 encuentran petróleo y es uno de los primeros países, el primer país en Latinoamérica y uno de los primeros países en líneas generales en encontrar y producir petróleo hace más de 100 años. Esto desemboca en la creación de YPF, es decir, el ente que finalmente va a explotar los hidrocarburos en el país, con unas idas y venidas increíbles. Si a alguno le interesa demasiado, cosa que dudo, muy particular que a alguien le interese historia y justo la historia del petróleo, hay un libro de Nicolás Gadano que se llama Historia del petróleo en Argentina o una cosa muy parecida, que habla de todas las idas y venidas legales y todas las cuestiones que han sucedido con los distintos gobiernos conforme ha ido cambiando de posesión, de manos y de intereses sobre la explotación del petróleo. Ha habido grandes luchas sobre quién explota el petróleo, si lo explota el Estado o si lo explota la industria privada. Después, si la industria privada es del país o es extranjera. También ha habido muchísimos debates a escala nacional, ¿no? Cambios de leyes, cuestiones grandes, inversiones financieras gigantes y demás. ¿Quién es el dueño del petróleo? Si el Estado o el superficiario, el dueño de la tierra. Como también si es el Estado nacional el dueño del petróleo o los estados provinciales. Y así ha habido una puja de intereses monstruosas.